Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar en la Argentina. Una fecha que nos invita no solo a recordar, sino también a seguir buscando verdad. En El Soberano Digital entrevistamos a Silvina Cosimi, una vecina de Corral de Bustos que hace años descubrió que es hija de desaparecidos y emprendió un camino profundo de búsqueda de su identidad. En las últimas semanas, esa búsqueda sumó nuevos elementos. Algunos detalles, por respeto a las instancias judiciales, no pueden ser revelados en este momento, pero su historia merece ser escuchada. Esta es su palabra, este es su testimonio. Silvina, gracias por recibirnos, por abrir tu casa para contar parte de esta historia que es bastante difícil, pero que hace a tu camino, ¿no? de identidad. ¿Dónde estamos parados hoy? Y ahora estoy en una etapa donde me estoy acercando, yo te diría que casi un 60% a la verdad. Ya tengo muchos datos que antes no tenía y lo único que me faltaría es ponerle nombres. Nombres a mi mamá biológica, nombre, apellido, pero bueno, ya por lo menos sé quién fue, sé su historia, sé cuándo nací realmente, puedo llegar a tener mi fecha de nacimiento que antes no tenía, y bueno, y también sé que la persona que era el apropiador, que después termina siendo mi padrino, que todo el mundo apostaba porque ese señor era mi papá biológico no es mucho mejor que él, pero bueno, ahora por lo menos tengo la certeza de que él solamente fue, como estábamos hablando recién antes de la nota, un intermediario. ¿Desde dónde partís? ¿Qué te faltaba y qué lograste ahora? ¿Qué me faltaba? Bueno, como hablábamos, me faltaba todo, Claudio. Hasta lo que recién nos reíamos, que era, yo pensaba que había nacido un 15 de diciembre de 1975, como yo estoy anotada aún hoy. Legalmente eso no lo puedo cambiar. Y yo veía el horóscopo que me correspondía, era Sagitario, y todo el mundo le pegaba el horóscopo, y yo veía 800 horóscopos, y a mí nadie me pegaba nada. Y ahora sé que soy Acuario, nací el 23 de enero de 1976. Obviamente que nunca iba a pegar con Sagitario. Te digo eso por decirte algo mínimo. Algo mínimo, insignificante. Me faltaba identidad. Identidad. Yo era un NN, Claudio. Yo era un NN. Llegué a sentirme, y perdón el término que voy a usar, pero me llegué a sentir una paria, ¿me entendés? Porque, o sea, no tenía información alguna. Yo me miraba al espejo todos los días, y hasta ahora, hasta hace poquito que tuve una información, me preguntaba a quién me parezco. O sea, quién es mi mamá, quién es mi papá. Lo que hablaba recién con vos, o sea, algo simple como ir a hacerte un chequeo médico una vez al año. O sea, lo normal es que te hagan análisis de sangre, un electro, no sé, algo simple. A mí, cada vez que yo iba a un médico, tenía que estar explicando mi historia a cada médico que me atendía y encima someterme, que lo sigo haciendo, someterme a más estudio de lo habitual. ¿Por qué? Por si acaso, porque yo no tengo ninguna información genética. Yo no sé si tengo alguna enfermedad que pueda ser heredada de mi familia, claro, con mis padres adoptivos, y digo a padres adoptivos acá para que se entienda, para diferenciar de un padre a otro, pero para mí mis viejos son mis viejos, o sea, yo nunca los sentí como padre adoptivo, para mí son mis viejos. Ellos me dieron todo y más, y yo sé que hay mucha gente que te dice, pero vos, ¿qué problema tenés? Si tu papá te dieron buena vida, tenés esto, tenés aquello, y sí, del lado frívolo, si vos me decís del lado frívolo, sí, tenés razón. Si vos lo ves de ese lado, tenés razón. Pero y todo el proceso que yo hago interno, el no saber cuándo era tu cumpleaños, el tener un signo que nunca fue tu signo, el someterte a 800 estudios todas las veces que vos te querés hacer un chequeo porque no tienen una información genética y no sabés si vos tenés algo que podés heredar o no, el preguntarte en el espejo y saber a quién te parecés, quién sos, el preguntarme si tengo hermanos, quién es mi familia. O sea, hay un montón de cosas que eso la gente no lo sabe, eso lo ignora. ¿Por qué? Porque lo llevamos nosotros, es nuestra mochila, es nuestra carga. Y si vos me dijeras, ¿elegirías, si tendría que volver a nacer, elegirías pasar por esto? Y yo te digo sinceramente, mirándote a los ojos, no. No. Porque si bien tuve una vida de la cual te comentaba, tuve una vida excepcional,
que tuve la gracia de tener padres que realmente querían ser padres y me criaron con el amor de padres y no pasé lo que sí pasaron muchísimos compañeros de búsqueda que fueron abusados, fueron esclavizados. Hay la historia de un señor que se llama Ramón. A él lo tenían encerrado en un corral, ¿me entendés? Lo que es eso, le daban comida de perro. Esa gente que lo había adoptado, entre comillas, porque eran apropiadores, esa gente sabía que nadie iba a reclamar por él. ¿Entendés? Entonces ellos se creían que tenían impunidad, hacer lo que querían con esos chicos. Entonces yo fui una bendecida. Si vos me decís hoy, sí, fui bendecida. Pero detrás de esa bendición vino todo lo demás. De tu mamá biológica, ¿qué pudiste saber? Bueno, aparecieron 3 personas. Una era una prima lejana de mi mamá, que la acompañó en todo el proceso de mi adopción, entre comillas. Y cuando ellos fallecieron ella se contacta y me tira un montón de información que yo ignoraba, tales. Así que, bueno, ella sabía de los montos que mis papás habían pagado, que eran montos exorbitantes. Esta persona que se hace, que es mi padrino, termina siendo mi padrino de bautismo, es mi padrino, uno de los apropiadores que era mi padrino de bautismo, la mujer de él era la madrina de bautismo, y ellos venían todos los años a visitarnos, y para mí era la visita del padrino, ¿me entendí? Traían regalos y todo, y yo la pasaba bárbaro. Yo ignoraba todo eso, pero en realidad él venía a buscar una cuota que mis viejos siguieron pagando por años, que yo eso lo ignoraba. Y no solamente eso, sino que también ellos estaban bajo constante amenaza. El tipo venía a ver si todo se estaba haciendo de acuerdo a lo pactado. Esto es una controversia, pero hay gente que me dice, tus papás no son inocentes. Yo a ellos los exonero. Yo a ellos le doy, los dejo de lado. Le doy el beneficio de la duda. Y te digo por qué. Porque para mí ellos, si bien, está bien, vos comprás un bebé, sabés que estás comprando un bebé, pero vos sabés también, y ahora lo sabemos, que los militares tenían artilugios muy buenos y que se aprovechaban de esa necesidad. Y que no todo, ellos no te iban a hacer ver de dónde venía realmente ese bebé. ¿Me entendés? Ellos armaban una historia para cada caso. Ellos vivían con miedo constante. Yo ahora lo sé, ahora yo me retrotraigo a recuerdos de infancia y trato de visualizar ciertas imágenes o momentos. Y me doy cuenta de que ellos realmente no la pasaban bien cuando estaba mi padrino vacacionando. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y claro, ¿qué le iba a pasar bien? Si estaban, era como que estaban vigilados de alguna forma. Y no solamente eso, sino que yo tampoco entendía, bueno, ahora lo entiendo, pero antes no entendía por qué el padrino tenía que estar llamando constantemente por teléfono, o sea, tanto era el cariño que se tenían. Claro. Y no, era la vigilancia constante, porque esta gente, si hay algo que hizo muy bien los militares, es no haber dejado un solo cabo suelto, Claudio. Claro. Porque vos imaginate todos los casos que aún falta por resolver, casos que lamentablemente no se van a llegar a resolver. A lo mejor mi caso se llegó a resolver un 60% y el 40% no lo voy a saber nunca. Después aparece en escena otra protagonista, que sería para mí la fundamental, que yo no la tenía en cuenta. Ella empieza a buscarme en las redes sociales y me contacta a través de una de mis plataformas, a través de la red social Facebook. A todo esto, yo desconfiando, me muestra pruebas y empieza a contar cosas. Cosas como que mi mamá tenía 18 años, que mi mamá estaba en pareja con un chico que estaba en la parte de la subversión, y que ella era inocente, que ella estaba en una juntada una noche, que caen, que levantan como hacían antes, que los capturaban, y ella fue una reclusa, pero siendo totalmente inocente y no sabiendo lo que pasaba a su alrededor. Era una persona muy bonita, que tenía pelo castaño ondulado y que los ojos, la parte esta de la frente y los ojos que yo tengo, dice que era la mirada de mi mamá. A su vez, había un militar de alto rango que abusaba de ella y, como hablábamos recién, no sabe cuántas internas más, ella queda embarazada y él agarra, la mantiene con vida hasta que me sacan. Yo tenía 2 días de nacida cuando
Cuando me van a buscar mis viejos adoptivos, para que se entienda, yo corría riesgo de muerte, porque yo era una recién nacida, Claudia, yo tenía 5 días de nacida, nací con una desnutrición tremenda. Imagínate, yo pesaba 2 kilos y estaba totalmente desnutrida y tenía, obviamente, en el contexto que había nacido, claro, porque encima mi mamá ni siquiera la llevaron a una clínica. Yo me dio a luz ahí, me parió ahí. En el centro clandestino. En el centro clandestino, ¿me entendés? Bueno, que llegué, sabía que era para este mundo y que tenía que vivir. Llegué, estuve en incubadora 40 días. Ella, cuando me sacan de sus brazos, que obviamente ella sabe que está pariendo y que el bebé se lo llevan, porque ni siquiera la hicieron que me vea, porque ni siquiera me pudo ver. Ella no deja de llorar y de gritar, y eran gritos desgarradores de ella. Y bueno, para que no alborote a todos los demás secuestrados, porque no se le pueden decir reclusos, deciden fusilarla, la acribillan. Y este señor, que es el progenitor, digamos, porque no sé cómo llamarlo, perdón, le dice a la persona que termina siendo mi padrino, que era el mejor amigo, que se encargara de mí, pero personalmente, como que yo tenía que tener otro trato, a diferencia de los otros infantes, porque no era la primera vez que lo hacían. Entonces, él tenía que buscarme a mí una familia como correspondía, y que él se tenía que encargar durante viva de que a mí no me faltara nada, que yo estuviera bien y que esa familia sea la adecuada. Y él cumplió. Ni siquiera me dieron la posibilidad de que mi mamá me vea, ni siquiera ella a mí. O sea, no le dieron la posibilidad ni siquiera de que me vean cuando me tuvo. ¿Algún tipo de relación que haya quedado posterior de tu mamá biológica, digamos? No tenés nada ahora. No sabés cómo era no, su lo único vida, que sé es que ella tenía un hermano mayor que la buscaba desesperadamente, que sería un tío biológico, y... ¿De él no tenés datos? No. Y que por parte del progenitor era un militar que tenía familia y que tenía 2 hijos ya en ese momento, y obviamente que la familia ignoraba totalmente, no solamente de mí, como hablábamos antes. A lo mejor no soy la única hija que tuvo, porque claro, ellos no violaban a una sola reclusa, a una sola secuestrada, agarraban y violaban a todas las que querían, si se manejaban con una impunidad tremenda. Obviamente de toda esa historia no tenés nada. No. De la identidad de tu mamá biológica, no sabemos mucho de nombre, apellido, edad, año de nacimiento, no sabemos. No, pero si ella tenía 18 años y te basás para atrás, eso es lo que está investigando la abogada, y bueno, y están haciendo algunas investigaciones para ver. ¿A qué familia pertenecía? Claro, porque ellos ahora están yendo a lo que es la parte de abuela de Plaza de Mayo, porque ahí hubo mucha gente que, si bien no tenían información de datos genéticos, pero iban abuelas, iban tíos o hermanos a preguntar. Y aportaban. Entonces, bueno, en base a esta nueva información que aparece, quieren saber si este tío este hermano de ella que tanto la buscaba, que sería mi tío biológico, a lo mejor pueden encontrar algo por ahí. ¿Tu padrino hoy, más allá de que él haya fallecido, te quedó alguna relación? No. Nada. Tiene una hija, que es la que te comentaba, que es abogada, que ella optó por defenderlo al padre y tomar la postura de defenderlo al padre ante cualquier circunstancia, que cuando yo fui al programa de Los Unos y los Otros, ella me dijo que pensara bien lo que hacía, porque si yo mostraba fotos o lo que sea que lo perjudicara a él de alguna manera, ella no iba a dudar en actuar a beneficio de él. Y yo le dije, bueno, me parece perfecto, es tu papá, defendelo, pero yo, si voy al programa, voy con todo. Y como te dije antes, que él, antes de que yo vaya al programa, me amenaza, me dice que tenga ojo, porque ya que tanto quería buscar la verdad, a lo mejor podía encontrar un cajón antes. Yo a él no le tenía miedo, a él le temía toda la familia, pero yo a él nunca le tuve miedo. ¿Vos te lo pudiste enfrentar cuando, estando acá en Corral de Bustos, en una de sus visitas? Sí, siempre lo enfrenté. ¿Y nunca te dijo nada? No, y lo único que me decía, que mi mamá era una villera, que me había tenido en una villa, que me había tirado, que
que yo le tenía que dar las gracias porque él me había sacado de un cajón de manzana todo podrido, no sé todo lo que me decía, que tenía como 7 hermanos. Pero que mi nunca mamá era una te piquetera. nunca te dio una referencia de que tu historia era esta. No. Nunca te la relacionó con la etapa militar de la Argentina. La negaba, si yo lo acusaba. Y él la negaba, o sea, imagínate que yo le dije, bueno, decime quién es mi mamá, así sea la piquetera más piquetera de la 9 de julio, le dije, así sea la villera más villera. Digo, si ella a mí me tiró, no me dio, me tiró, porque según él me había tirado en un cajón de manzana. Entonces le digo, bueno, decime quién es, que cuando mi mamá me vea, me va a sacar cagando, así le dije, literalmente. Claro. Me va a sacar cagando, no me va a querer ni ver. Yo solamente porque tu idea era contactarla, digamos. Obviamente, si hubiese sido la verdad, hubiese sido verdad, yo la iba a buscar, para ponerle un rostro. Claro. ¿Me entendés? Pero nunca... No, y ahí fue cuando la agarró a mi mamá, la mira a mi mamá y le dice, esto no es lo que habíamos acordado. Y yo le dije, no la mirés a ella, no la amenacés a ella. Le digo, mirame a mí, yo te estoy hablando. Y yo te doy la posibilidad hoy. Y si vos hoy no me decís nada, yo mañana salgo a los medios y yo a vos te escracho. Silvia, ¿y él cuando venía acá a visitarlos y demás, era conocido, tenía relaciones o solamente te visitaba en la zona del campo donde vos vivías? No, él trataba de relacionarse lo menos posible. Era una persona muy ermitaña. Mucha gente a lo mejor se estará preguntando cómo mi mamá llegó a él. Llegó porque este señor era amigo de una prima hermana de mi mamá de allá de Buenos Aires, y cuando mi mamá le comenta a la prima que ella quería conseguir un bebé, ella le dice, yo tengo a la persona perfecta, venite a Buenos Aires que yo te hago el nexo, porque mi mamá quería adoptarlo. Claro. Y él le dice a mi mamá que no. ¿Y sabe lo que le dice? Si vos a tu hija la ponés como que es adoptada, la madre te la puede sacar. Entonces dice, vamos a hacer algo mejor. Vos tenés una mutual privada. Dice, vamos a pasar todo por la mutual, déjame que yo te hago todo. Dice, yo tengo una clínica, tengo una partera, tengo esto, tengo lo otro. Dice, vamos a pasar todo por la mutual como que vos viniste embarazada acá y la diste a luz acá. Ella va a ser ante la ley tu hija legítima. Y así figura. Estaba el anestesista, estaba la partera, y había otro médico que también era el doctor Pérez Casal, que en ese tiempo fue también, que ese lo llevaron a juicio, y también participaba en todo lo que era el tráfico de infantes. Silvi, vos, estaba la ginecóloga, o sea, y después fue la secretaria del juez de paz, el juez de paz y todo el juzgado de Bernal, que ahí donde a mí me asientan como que yo nací, ahí en Bernal, con una dirección en la calle Pringles, 484. O sea, hicieron un armado, Claudio, de película. La partera era Iris Huerta, que en el periodo de los militares era una de las parteras que estaba junto con Vergés, que Antonio Vergés era el que manejaba las 3 clínicas, era Quilmes, Bernal y Berazategui. ¿Y cuándo te das cuenta vos de que la situación no era la real? Y porque lamentablemente o afortunadamente tuve un accidente muy grande de moto en el año 1993, necesité transfusión de sangre y bueno, cuando supuestamente a quién van a recurrir, a tus padres. A los padres, claro. Y ninguno de los dos eran compatible con mi grupo sanguíneo, obviamente. ¿Y ahí te lo pudieron decir ellos? ¿Ahí te dijeron ellos que vos eras adoptada? No, me lo dijo una enfermera. Ah, directamente. Sí, porque ella... le dije yo, me dice, bueno, dice, ahora tenemos que esperar el donante. Y yo le dije, ¿por qué donante? Sí, están mis viejos. Y ella me dice, no, dice, tus viejos no coinciden como. Así mismo. Y ahí descubriste todo. Y sí. Bueno, después de decir que entré en un estado de coma, eso fue lo único que me acuerdo de lucidez, después entré en coma por el mismo accidente que había tenido. Pero cuando desperté, mira vos, con la lucidez que desperté, eso no se me fue de la cabeza. Tenía 19 años. Y lo primero que hice fue enfrentar a mi mamá. Y ella siempre me decía que no, que yo era mi padre, y siempre que le preguntaba era claro, como que no, y mi mamá era como que medio que se hacía la enojada, o no sé si se enojaba, y yo quedaba ahí, o sea, no seguía indagando. Sí. Yo, en cierta forma, dentro de mí, creía en lo que ella me decía. Aparte a todo esto, después aparecía mi padrino en escena siempre, claro, porque mi mamá seguramente que lo llamaba o algo le decía. Para acomodar la situación. Mi padre llamando, pero vos qué te pensás, dejala a tu mamá tranquila.
Venite a Buenos Aires, me decía. Me llevó, estuve un año viviendo con él. Claro, allá me llevó, él tenía mucha guita, quería que yo fuera abogada, me llevó a la escuela militar, quería que yo siguiera todos los pasos que él había seguido. Yo no quería saber nada de ese mundo. Yo me quise venir. Ahí mi mamá entró en pánico, porque ella tenía miedo de que él no se la restituya. Sí, ahí entró en pánico. Y me fueron a buscar. Y él agarra y le dice, no, dice, pero ella se va a quedar. Dice, yo ya la llevé a la escuela, todo. Y le miro yo, 12 años. Lo miro yo y le digo, no, yo no me quedo nada acá, yo me voy. Yo me voy con ellos, yo me voy con mis papás. Y yo creo que ahí mi mamá respiró. Claro. Porque si yo en ese momento, Claudio, decido quedarme con él, mi mamá no puede hacer absolutamente nada. Bueno, ¿Vos estás dispuesta a seguir enterándote de todo lo que haya por enterarse o sí. querés poner un freno en algún momento No. y decir hasta acá? O sea, si bien la otra vez llamé a mi psicóloga y si bien ya no estoy en terapia, le dije, ya cerré el ciclo de mi búsqueda. Pero después, cuando me vuelvo a conectar con esta chica, es como que no, me doy cuenta que no. Que si bien por un lado quiero cerrar el ciclo de mi búsqueda, pero yo digo, ¿por qué no ir más allá? Pero también, que te quedás con la tranquilidad de haberlo buscado y de haberlo intentado, ¿no? Sí, sí, y también me quedo con el orgullo de no haberme amedrentado ante mi padrino con todas las amenazas que tuve. Lamentablemente, bueno, como te contaba, se llevó la vida de mi mamá. O sea, mi mamá adoptiva, digo así porque, para diferenciar, porque ella entró en un estado de tal depresión con las... ¿Vos lo asociás a ese momento? Sí, lo asocio yo y todas las personas que estaban en ese momento acá en la casa y todos los que sabían, porque él, de que yo había empezado con el tema de la búsqueda y que yo lo enfrento, le empezó a llamar constantemente. Antes la llamaba una vez por semana, todos los días la tenía 40 minutos al teléfono. Y mi papá le decía que le cortara, que no lo atendiera. Y era como que ella le tenía pánico, se le notaba en la cara. Pero mi mamá después de eso entró en un estado de depresión absoluta, dejó de comer y bueno, y terminó lo que terminó. Claro. Se perdió en sí misma, se cerró de tal manera, Claudio, que no sé, fueron 2 meses que era una persona para todo, que la gente que cuando salga esta nota, muchísima gente la conoció acá en el pueblo y sabía que mi mamá era re vital, re sociable, era una persona que era muy amena y cuando empezó todo eso, mi mamá se encerró en sí misma y tal es así que dejó de comer, no quiso saber nada, vivía acostada en la cama, lloraba, estaba totalmente depresiva, nosotros la tratamos con todos los médicos a vivir por haber, pero no pudimos hacer nada para salvarla. Trabajaste interiormente en muchas cosas, sí. Desde aquel 2012, cuando empezaste primero terapéuticamente, que tengo que decir que en su momento se portó muy bien Roberto Pacheco cuando yo salgo en la tele, que él manda enseguida al asistente social, que es la chica de Campanuzzi, creo, con Araceli Franolitz, sí. Que ella trabajaba, y él las mandó para que se ponga a disposición, y la municipalidad, creo que por no me acuerdo cuánto fue, un año, ellos costearon mi tratamiento terapéutico. Ajá. Después yo sigo con Araceli de manera particular por un acompañamiento terapéutico de 14 años. A nivel psicológico ya no había más que hacer, entonces ella me dice un día, dice, mira, hay otras alternativas, podés hacer constelaciones familiares, podés hacer registros akáshicos, que yo desconocía todo ese mundo. Y ella me dice, todo sirve, sí. Y bueno, y vamos. ¿Y qué salían de esas constelaciones o de esos registros? Mira, los registros akáshicos fueron los que, como te comentaba, créase o no, fue lo que más me acertó. En los registros akáshicos sale que mi mamá ya no estaba en este plano, me dicen que salió entre el 22 y 23, fecha de nacimiento 22 y 23 de enero, que no era invernal, eso también salió que yo no tenía hermanos, como que no tenía hermanos, o sea, obviamente yo enfocada a mi mamá biológica. En un momento dado la señora que lo hizo me dice, querida, dice, por favor, dice, ¿podemos cortar? Porque empezó a llorar esta señora y no podía seguir, porque dice que no quería ver todo lo que mi mamá biológica había padecido. Todo eso antes de estos últimos 2 o 3 meses, cuando tuviste 20 días que tuviste las mayores revelaciones, sí. Y que coincidieron con estas terapias. Sí, que obviamente con las terapias, con los registros, y que
la información aporta más cosas. ¿Toda esta información vos la tenés documentada de algún modo? ¿Tus abogados trabajan sobre esa documentación? ¿Es algo sólido, digamos, como para poder avanzar? Sí. Lo que pasa es que no avanzamos a ningún lado. Claro. Porque como yo te decía recién, en off, él es una generación que ya murió. Claro. Imagínate, yo hoy tengo 50 años. Y esta gente, en su momento, tenía 40, 50 años. Nos estamos enfrentando a una generación muerta, Claro. que encima no dejó cabo suelto. O sea, hicieron las cosas perfectas. Y los que quedaron, obviamente, que se la llevan a la tumba. Y lo que vamos a hacer ahora, que te comentaba antes, también es escribir un libro. Estoy por escribir un libro y ahí se va a documentar y se va a ir a fondo de detalle. Bueno, porque siempre nosotros, como no tenemos otras herramientas para seguir adelante con la búsqueda, todo lo que pueda llegar a nivel masivo nos parece que es válido. Claro. Entonces, todo lo que para mí sea algo de difusión masiva, que siempre digo, bueno, a lo mejor la persona en sí murió, pero a lo mejor esa persona se lo contó a otra o a alguna otra que sabe y todavía vive y a lo mejor tiene un remordimiento de conciencia. Apelás a todo. Hago un paréntesis para decirle a la gente que siempre siguió mi historia que hubo un lapso de bastante tiempo que no han sabido nada, porque lo que te comentaba recién, al principio, bueno, yo necesitaba que la historia sea pública, porque como no tenía data alguna, apelaba a que alguien, si sabía algo, me tire toda data que sea, para mí va a ser ideal. Pero después fue un peso, psicológicamente hablando, porque más que nada lo viví acá en mi localidad, que si yo bien estoy agradecida con toda la gente del pueblo que siempre me apoyó y siempre estuvo también preocupado y ocupado de lo que pasaba, de cómo seguía mi historia, si había conocido o había conseguido data, no conseguía data. Y yo era como que me sentía mal, desde mi lugar, sentía que yo no tenía nada para responderle, ¿me entendés? Y para mí eso terminó siendo un peso bastante grande. Tal es así que mi terapeuta me dice, mirá, Sil, dice, yo te aconsejo que vos siga con tu historia, pero dice, trata de no exponerte tanto, de no seguir exponiendo las cosas que, los indicios, las cosas que vos vayas haciendo, porque vas a generar expectativas en los demás que vos todavía no tenés las respuestas para darles. Para dar, exacto. Y bueno, y por eso fue que pasó un poco al anonimato la búsqueda. Estamos conmemorando, recordando 50 años de lo que fue ese golpe. ¿A vos te tocó de cerca y directamente esto? ¿Cuál es el mensaje hoy, Silvina? El mensaje es que por más que, bueno, que te pase lo que te pase, nunca te des por vencido, que hay que seguir para adelante, que nunca nadie puede amedrentarte o querer callarte, sobre todo, que nuestra voz importa, la voz de todos, de cada uno, y que más allá de que a lo mejor en este momento alguien no esté pasando por un caso similar al mío, pero cualquier caso de abuso tiene que ser denunciado, tiene que ser expuesto, ningún abusador puede llegar a quedar impune, y que Dios, y así lo quiera, se sigan, como ahora se están reabriendo todas las causas y están volviendo a investigar y están descubriendo fosas que antes no sabían que existían, que puedan encontrar la luz todas aquellas personas que todavía, como yo, muchísimos miles y miles, no saben, y que ojalá que el mayor deseo sería que todos, no solo yo, que todos podamos encontrar nuestra verdad. O sea, darle un cierre a este ciclo, Claudio. Te quiero agradecer, Silvina, por el relato. Realmente es un relato crudo, es la vida misma que te toca afrontar. Y bueno, te agradezco que hayas compartido estas novedades porque hacen también a conocer la identidad de la persona y la historia detrás de la persona. La historia detrás de la persona y la historia reciente de la Argentina, de la cual tenemos un pedacito acá vivo y que nos cuenta y nos hace revivir lo que, bueno, afortunadamente otros no hemos vivido, pero que desgraciadamente otros sí, ¿no? Te agradezco. Sí, porque tenés dos caras. O sea, tenés la cara de la persona que fue secuestrada y acribillada, y tenés la cara de todos nosotros que somos los nietos y los hijos de. Gracias por abrir tus puertas. No, por favor, Claudio. Gracias a vos y a todos por estar. Y te digo,
Te agradezco que siempre hayas estado presente en todo lo que fue mi camino de búsqueda. Y justo recién estábamos hablando, off the record, que 12 años de la primera entrevista que me hiciste después de que yo estuve en el programa de los unos y los otros. Pasaron 12 años. No, 14. 14. Fue en el año 2012. Exacto, 14 años. 14 años. Me comprometo a que cualquier otra novedad que haya, voy a decir.